Padre, gracias, porque quienes estamos reunidos acá, Señor, sabemos que nos has elegido, y en gratitud, Señor, estamos, Padre, con el anhelo de devolverte el amor con el que nos has llamado y con el que nos has amado, Señor, desde el principio, y nos has plantado en tu reino de luz, Señor, al cual ahora pertenecemos, y quizás nuestra carne no puede visualizar, Señor, pero por la fe y por el testimonio del Espíritu en nosotros podemos sentirlo y experimentarlo, y que cada día se acerca ese día en el que nos vamos a poder encontrar y que vamos a poder ver tal cual tú nos has visto, conocer tal cual tú nos has conocido, Señor. Gracias por cada persona que ha ingresado por esta puerta, que son personas muy valiosas, hijos tuyos, llamados a una vida de santidad, a una vida en la que se glorifique el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, porque tú les has sacado del mundo para manifestar en ellos la realidad de la esfera del reino celeste, Señor. Gracias, porque hay un misterio escondido en cada uno de nuestros corazones, misterio que ha, Señor, de surgir, de salir, de manifestarse en el día elegido por ti, mi Señor. Y sabremos que hemos sido semilla plantada por tu mano y por tu obra, Señor. Gracias, Padre, por la fe de cada uno, Señor, que ha venido acá. Sáquenos, Padre, te pedimos de los problemas y de la contaminación del mundo, del cansancio, del agotamiento, de la incomprensión, de los dolores, bien sea de la familia, del trabajo, de la propia lidia que tenemos con nuestro carácter, Señor, el cual te entregamos a ti, de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestras pasiones, pensamientos, emociones. Aquí estamos, pues, Padre, en tu nombre reunidos para escuchar tu palabra, que es la revelación, y que por ella, por esa verdad que es revelada, caminemos, Señor, que no se diga acá cosa alguna que no esté de acuerdo a ella, y que seamos todos edificados en tu Espíritu Santo y a través de él, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Amén. Amén. Bien. Buenas noches para todos. Vamos, ya terminamos el libro de Ezequiel. Nos costó aproximadamente un año, más o menos, ¿cierto?, en terminarlo. Yo creo que por ahí pasamos poco más del año, ya salimos del libro de Ezequiel. Ahí están, creo que casi todos los audios, pues, grabados en, no sé si están montados en YouTube, creo. Sí, todos. Y ahí están con toda la secuencia. Ya perdonarán los chistes malos para quienes los escuchen después, pero es con mucho cariño. Vamos, como normalmente pasamos vamos intercalando entre un libro del Antiguo Testamento y otro del Nuevo, Antiguo y Nuevo. Lo que pasa es que al ser tan extenso el libro de Ezequiel, pues por eso nos demoramos tanto, y a veces hacemos intervalos y vamos leyendo el libro de Proverbios, porque como libro sapiencial también es muy extenso y se puede cortar mucha tela con él, y también lo vamos estudiando, lo vamos escudriñando de a poco. Hoy nos compete, yo creo que un tema que vale mucho la pena, y es la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, ¿cierto? Esta carta consta de 3 capítulos y es relativamente corta, pero tiene un punto muy especial que el apóstol Pablo está tocando, y es como una especie de nota aclaratoria de la primera carta de los tesalonicenses, porque habían quedado algunos vacíos, unas ambigüedades dentro de la iglesia de Tesalónica, ¿cierto? La primera carta a Tesalónica, el apóstol Pablo seguramente la escribe estando en Corintios, y esta carta la escribe producto de unas preguntas que se suscitaron en los de la iglesia de Tesalónica. Tesalónica es una región costera, era un puerto costero macedonio, o sea, griego. Estamos hablando, la fundación fue 315, 316 años antes de Cristo.
Y Salónica era la hija de Filipo II, el padre de Alejandro Magno. Salónica era la hermanastra de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, el conquistador, del cual hemos hablado acá mucho. Y cuando él conquista esa tierra, entonces él pone la victoria de Salónica, y su hija tiene ese nombre. Salónica es la victoria en esa tierra, ¿cierto? Era un puerto muy boyante, con una actividad económica importante en la época griega, del esplendor griego. Pasó a ser el puerto más importante de Macedonia, y poco a poco, ya con la intervención ya del Imperio Romano, siguió siendo un puerto importante, pero obviamente ya no era del esplendor macedonio de los griegos, y pasó a ser digámoslo así, de menor importancia, pero no por ello decir que vivían una situación precaria, sino que vivían como una región acomodada. Generalmente en la antigüedad los puertos tenían o gozaban de digámoslo así, como de un poderío económico, ya que recibían todas las mercancías, y eso posibilitaba que muchas personas de diferentes regiones fueran allá a comerciar, y donde hay comercio hay riqueza. Así que era una iglesia donde precisamente no tenían esa carestía, como si, por ejemplo, la iglesia de Jerusalén, que sufrió una carestía y una hambruna muy grande, y que vimos cuando leíamos Hechos de los Apóstoles, que el apóstol Pablo lideró una colecta para ayudar a las personas de la iglesia de Jerusalén, porque se encontraban en una situación de precariedad. Entonces, en Primera Tesalonicenses, el apóstol Pablo les escribe sobre una pregunta que le hacen, porque como iglesia alguien de la congregación, de la comunidad, muere. Y esa persona que Dios llama a la vida les genera a ellos como una especie de traumatismo, ¿cierto? ¿En qué consistía el traumatismo? Que comenzó a suscitar en ellos la pregunta: ¿qué pasa con esta persona que murió? ¿A dónde se va? Porque nuestro Señor no ha vuelto. Ya que todos en la iglesia primitiva esperaban el advenimiento, la venida de nuestro Señor muy pronto. Entonces todos esperaban la venida pronto. Muere alguien, ¿y a quién le van a preguntar? Al apóstol. Venga, ¿y qué pasó con él? ¿A dónde se fue? Si él no alcanzó a ver a la parucía de nuestro Señor. Porque todos estaban expectantes en que nuestro Señor iba a venir muy pronto, que a todos les iba a tocar. Era como la expectación natural en la iglesia primitiva. Y dadas esas circunstancias, entonces el apóstol Pablo, para poderles orientar, guiado por el Espíritu, les explica que lo que va a ser sobre la resurrección de los muertos, y también sobre la esperanza del creyente. Y cambia una palabra, que es la palabra Thanatos, que viene del dios de la muerte, ¿cierto? Y la cambia por el dormir, que es hipnos, ¿cierto? De ahí viene la palabra hipnosis, y que es el dios del sueño, ¿no? Y este cambio de la palabra se comienza a utilizar en la iglesia a partir de la predicación, de la humildad del apóstol Pablo, porque el creyente no muere. O sea, hablar de muerte en la iglesia es negar la resurrección de Cristo, porque si nosotros en Cristo tenemos vida eterna, entonces ¿por qué ustedes están diciendo en la carta que alguien murió? Estarían negando el principio por el cual creen. Él no muere, sino que él duerme. Gracias a esa explicación que el apóstol Pablo da en Primera Tesalonicenses sobre el morir y el dormir, algunas denominaciones o iglesias hablan sobre que las personas, cuando Dios las llama, es decir, cuando duermen según la escritura de Pablo, según la doctrina de Pablo, entonces es como si quedaran en una especie de estado como de hipnosis, de sueño, ¿no? ¿Cierto? Pero Pablo estaba utilizando la palabra hipnos para no utilizar la palabra muerte. Entonces dice, será como un sueño para los vivos, pero no significa que ellos estén como en un estado de zombificación o de hibernación espiritual. Dime. A ver,
por acá en Macabeos explican como, estaban hablando de que había que rezar como por los muertos, si no estoy mal. Como que había una práctica que hablaba como que hicieron un altar y que le daban esas oraciones. Segunda de Macabeos, primera de Macabeos. Bueno, perdón, segunda de Macabeos. Entonces, según yo entiendo, era como que eso era porque o sea, la Biblia es como una revelación progresiva, pero no hay que hacer eso. No, mira, en ese momento estamos en otro tema, aunque eso puede interferir un poco, pero estamos sobre el tema de Tesalonicenses, que es ¿qué le pasa al espíritu? ¿Cierto? ¿El espíritu queda en un estado de hibernación espiritual o el espíritu verdaderamente tiene una comunión con Dios? No es la torta. Debido entonces a esto, el apóstol Pablo se ve en la urgencia. La torta. No, ahorita toda la parte. Debido a esto, el apóstol Pablo se ve en la urgencia de escribirle sobre la muerte, sobre la vida y la muerte, porque es supremamente importante en la concepción de la identidad que nosotros tenemos, saber qué nos va a pasar cuando dejemos este mundo. Si yo no tengo claridad en eso, entonces yo no puedo decir que tengo fe, porque la fe de nosotros se basa en la resurrección de Cristo y en que nosotros vamos a resucitar con Él. La fe de nosotros no se basa en que hablamos con Dios y oramos y Él nos responde, como muchas veces estamos acostumbrados. Tengo fe es porque creo en Dios. No, tengo fe porque creo que voy a resucitar así como Él resucitó. Tengo fe porque creo en la vida eterna, la vida que Él me dio. Yo no puedo tener una fe en Dios y no en la resurrección. El evangelio es o completo o no es. Pablo, pero la resurrección, ¿como en el final de los tiempos o cuando te mueres? Pues, la resurrección, estoy hablando para el final de los tiempos, es decir, la resurrección para el final de los tiempos, ¿ya? Entonces muchos... mientras nos morimos, pues mientras uno se muere... Hay vida en el espíritu. Lo que pasa es que la resurrección significa con nuevo cuerpo. Significa con nuevo cuerpo. Pero eso lo van a tener todas las personas que se han muerto después de Jesús. Sí, sea para destrucción o sea para bendición. Todos resucitarán, incluso los impíos. Pero para ir al cielo. Pues, unos para muerte y otros para vida. Eso no lo digo yo, eso lo dicen las escrituras. El sitio entonces a lo que se refiere Pablo ahí es de lo que habla la escritura anteriormente del seno de Abraham y el paraíso, o que nosotros pues quedamos ahí mientras llega la segunda venida de Cristo. No, aquí el apóstol Pablo, lo que estoy hablando acá es, el apóstol Pablo simplemente es una sustitución gramatical. Está cambiando la palabra tánatos por la palabra himnos, es decir, no, la cambia muerte por sueño. Eso es todo lo que estoy diciendo acá. Aquí no estoy hablando ni de purgatorio, ni estoy hablando de qué va a pasar con nosotros, simplemente estoy hablando de lo importante que para el apóstol Pablo es que los de la iglesia tesalonicenses y nosotros, en extensión de ellos, comprendamos que la palabra muerte para el creyente entró en desuso. Muerte para el apóstol es el pecado, es alejamiento de Dios. Vida para el apóstol es vida eterna. O sea que esa es la revelación. Así que si alguien cercano a ti, Dios lo ha llamado, no digas que murió, porque no está muerto. Más bien cambia la palabra, durmió, Dios lo llamó, o cambia la palabra, ¿cierto? Entre en la iglesia. Pero, pues él ya resucitó, ¿cierto? ¿O no? ¿A qué se refiere? Pues como cuando Jesús se murió y estaba ahí en la cruz, que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa no es la resucitación. Esa no es la resurrección. Está ahí en stand-by. No, el espíritu sí está, digamos, en alguna parte, pero no es de esa resurrección que está hablando de cuando toda la humanidad se acabe, ¿cierto, Pablo? ¿Ustedes no se acuerdan? Sí, no se acuerdan de un... Cuando dimos que un... no nos toca despertúes. No, acuérdate que ahí no hay tiempo. En esa clase la vimos con el 8.
me siento así. Pero no, que ya no, yo pensé que nos moríamos y resucitábamos. Y ya de ahí había después del juicio final. Ya. Ok. Ya que me acaba de Habla, cambiar sí, todo. hay muchas corrientes por las cuales. Sí. Bien, estamos simplemente en Tesalonicenses, por favor. No nos vamos a volar por allá. El apóstol Pablo está diciendo lo siguiente: la palabra muerte no existe. Pero Existe ya, o sea, eso es ya. dormir, ya. Ya. No Ahorita todas las inquietudes vamos desarrollándolas, porque si no podemos avanzar. Muerte no existe. Muerte pecado, más no muerte de muerte. Correcto. Y algunas denominaciones han intentado utilizar ese cambio que está utilizando el apóstol Pablo, ese cambio de terminología, porque va en contravía de la fe. La han utilizado como si fuera la revelación de cuando el hombre pierde la vida, entonces el hombre creyente entra en un estado de hibernación espiritual, ¿cierto? Interpretan himnos como que están en stand-by y están ahí y como una especie de laguna y como una especie de limbo, algo extraño, ¿correcto? Pero tú utilizaste un pasaje de la escritura donde nuestro Señor le dice al hombre que fue crucificado al lado de él por traición a la patria. Nosotros normalmente le decimos el ladrón, pero él no era un ladrón. A los ladrones no se les crucificaba. Entonces, Era una persona acusada por traición al Imperio Romano. Eso era la crucifixión. Por eso crucificaban a las personas. No las crucificaban. A un ladrón lo encarcelaban o le cortaban una mano, pero no lo crucificaban. La crucifixión era el último y más bien de los castigos, que incluso esa pena capital no se le aplicaba a los ciudadanos romanos, sino solo a los extranjeros, porque un ciudadano romano era muy digno como para ser crucificado. Entonces, digámoslo así, era una persona acusada por eso, no necesariamente un ladrón, como le solemos decir. Entonces Pablo en Tesalonicenses comienza a desarrollar todo lo que es esa escatología de la resurrección y cómo ha de ser. Entonces él dice: y aquellos que se fueron primero han de resucitar primero. En el tiempo, digámoslo así, que se van yendo, van resucitando, hasta que los que estén vivos no probarán la muerte física, sino que tendrán un proceso, ¿no? No todos van a morir. En el fin de los tiempos. Si tú alcanzas a ver a Jesús, vas a sufrir una transformación, pero tu cuerpo no va a probar la muerte, ¿cierto? Eso es lo que el apóstol Pablo les explica, y utiliza unos pasajes muy bonitos que dice que él vendrá con voz de arcángeles y con trompetas en ese día final. Entonces posiblemente habían quedado algunos vacíos sobre la interpretación del apóstol Pablo, y algunas lumbreras se habían encargado de escribir epístolas, cartas y cosas fundamentadas en algo que el apóstol Pablo no había dicho, como con cierto tinte de autoridad apostólica. Y estas personas se habían encargado de tergiversar lo que el apóstol Pablo había dicho, como si Jesús ya fuera a llegar y que ellos ya tenían la fecha de cuándo iba a llegar. Entonces el apóstol Pablo, cuando se entera de esa situación, escribe estando en Corintio a los de Tesalónica para aclararles sobre esa situación y que no haya confusión en ellos, porque una sana escatología, una sana interpretación de los tiempos es necesaria para la iglesia, para no caer en dramatismos, en locuras, en psicosis colectiva, en fechas y en paradojas que lo único que hacen es alejarte de la fe, ¿cierto? Entonces, según Tesalonicenses, nos va a situar en la sensación, el sentimiento y el posicionamiento de nosotros como iglesia respecto a la segunda venida de nuestro Señor al final de los tiempos y a cierto evento que va a acaecer en la humanidad, para que no estemos con la mente volada o en una especie, digámoslo así, como de psicosis colectiva, de será mañana, será pasado mañana.
que muchas personas dentro de la iglesia han caído, ¿cierto? Entonces, ahora sí. Buenas noches. Ahora sí, entonces vamos a dar inicio a la lectura. Ese fue un pequeño preámbulo. Tesalonicenses creo que está en YouTube. Toda la charla que vimos sobre Tesalonicenses está ahí en YouTube. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalónica, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean con vosotros de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la primera salutación en la que el apóstol Pablo utiliza, miren cómo utiliza dos de las figuras de la Trinidad. En Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean con vosotros, de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Esta salutación no es simplemente una formalidad. Uno a veces puede creer, Pablo simplemente escribe una carta, o como cuando decimos nosotros como muletilla, Dios te bendiga. Les ha pasado que muchas veces uno dice, Dios le pague, Dios lo bendiga, pero lo utilizamos simplemente por la frecuencia, como una muletilla, o como algo que ya se nos hace costumbre. Pero cuando nosotros demos la paz, hagámosla con la conciencia de que el Espíritu Santo, como fuente inagotable en nosotros, puede extenderse y puede bendecir a otra persona. ¿Recuerdan cuando veíamos acá en la pantalla a Jerusalén, el templo de Jerusalén, el río que corría debajo del templo, que significa y que simboliza la presencia del Espíritu Santo en el creyente, que puede extenderse incluso desde los judíos a los gentiles, siendo nosotros gentiles, y de los gentiles extenderse al mundo entero? Ese río que corre por nosotros es el que transmite esa paz, porque Dios no utilizó a ángeles para predicar el Evangelio, sino que le ha placido utilizarnos a nosotros, a cada uno de nosotros. Ese es el Señor que tenemos, que ha utilizado a ti y a mí para expresar y manifestar y extender su providencia. ¿Por qué lo hace de esa forma? ¿Y por qué nos elige a nosotros? Porque quiso. Por amor. Lo más cercano es porque quiso, ¿cierto? Porque quiso. Y por amor, por todo, pero en sí no sabemos, o sea que las tres cosas están bien. No sabemos por qué. Pero ahí estamos. Y de nosotros corren esos ríos, que es la presencia del Espíritu Santo que Él dijo, que mora en el creyente. Cuando el apóstol Pablo escribe esta salutación, en la comunión que Él tiene con el Padre y con el Hijo, Él simplemente desenmascara los deseos del corazón del Padre y de nuestro Señor, que es cabeza de la iglesia. ¿Y cuál es el deseo de nuestro Señor? Miren, gracia y paz sean con vosotros de parte, como mensajero, como intermediario de Dios y del Señor como apóstol. Paz sean con vosotros de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo estaba haciendo un razonero directamente de Dios Padre, por la comunión que como apóstol tenía con Dios. Y si el deseo de Dios para la iglesia es dar gracia y paz, entonces nosotros podemos ver en esta salutación una promesa del Señor para cada uno de nosotros a la que acogernos. Ay Dios, pero es que yo no sé cuál es la voluntad que tú tienes con mi vida, es que yo no sé, yo no entiendo qué tengo que hacer. Primero veamos qué quiere Dios con nosotros. Si somos iglesia, quiere que tengas gracia y quiere que tengas paz. Así que podemos y tenemos no el derecho por nosotros mismos, sino porque es la voluntad de Dios como iglesia a tener paz. Lo cual quiere decir que hay un reservorio de paz en nuestro Señor para que cuando estemos necesitados podamos acudir a Él. Ayer hablaba con alguien y... Ay, perdón Pablo que me perdí, pero ¿por qué está guardado esa reserva de paz? Porque es la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. Así que cuando tengamos falta de paz, acerquémonos a Dios, que Él nos va a suministrar paz. Posiblemente no cambie la circunstancia que nos está produciendo
el problema, el sufrimiento, la tentación posiblemente no cambie, a veces sí cambia, pero cuando no cambie tenemos garantizada la paz. Y qué rico es caminar, aún a pesar de este mundo en el cual tendremos aflicción, pero con paz. Él no te promete que en este mundo vas a tener felicidad eterna, porque es un mundo que no le tiene en cuenta, y en un mundo que no tiene en cuenta a Dios, encontrar la felicidad es imposible. Vas a encontrar momentos de felicidad, pero lo que sí te promete el Señor es tener paz. Y quien ha experimentado la paz y la compara, la equipara analógicamente al placer o a la felicidad, sabrá cuál es mejor. La paz es mejor porque la felicidad es instantánea, la felicidad está sometida al tiempo. La paz es atemporal y es circunstancial. No depende de la circunstancia que tú estás viviendo para experimentarla, depende que Él ya lo determinó para ti. Tú tienes que ir como iglesia y tomarla, tienes ese derecho, no por ti mismo, porque mira que dice, y esto no lo hace por casualidad, gracia y paz. La gracia es un favor que no merecemos, gracia y paz. Así que si necesitamos paz, ya sabemos que viene por gracia. Entonces miren que cada frase que da el apóstol Pablo cuando escribe hay una revelación, y esa revelación es la voluntad de Dios para nosotros, en esa comunión directa que tenía él por su ministerio y autoridad apostólica para decir, esta es la voluntad de Dios para ustedes, porque el Señor le revelaba. Tantas cosas le revelaba Dios al apóstol Pablo, que incluso en medio de esas revelaciones, él tenía un aguijón en la carne, del cual ya hemos hablado. Ese aguijón en la carne es una molestia que él tenía, algo que él dice, por causa de las revelaciones que he recibido de parte del Señor, él ha permitido un emisario de Satanás para que me abofetee, de tal manera que no piense de mí mismo más de lo que soy, ni menos tampoco de lo que soy. Espiritual. Ese aguijón en la carne, literalmente dice carne. Provenía de algo espiritual, pero producía la molestia en la carne, ¿cierto? Pues todo lo espiritual produce molestia en la carne. No, pero era era un sufrimiento Sí, que somos tenía. carne. no, era como una enfermedad. Todo lo espiritual termina teniendo repercusión en la carne. Consecuencias aquí. Correcto. Pero entonces hay varias hipótesis, pero ya eso ya lo hemos visto. Posiblemente era un problema oftálmico, ¿cierto? Otros dicen que era un problema de pecado, que no lo es, ese sí está completamente desorbitado, y el otro que era una especie de culpa, que de hecho los que vieron el filme del apóstol Pablo, de la vida del apóstol Pablo, en la película hacen ver como que era el recuerdo de él cuando asesinaba a los creyentes y los perseguía, y entonces era como una especie de autoflagelación. Pero es extraño porque el apóstol de la gracia, sentir culpa sería extraño, ¿cierto? Porque él predicaba todo lo contrario. Entonces hay que medir un poco, aunque él no nos expresa claramente qué era ese aguijón, sabemos que Dios lo permitía y que eso hacía que él por causa de esas revelaciones no se desbordara. Entonces ya podemos ver la clase de persona que era el apóstol Pablo. Era un hombre de acción, era un perfeccionista por naturaleza y era un intelectual, era un hombre de muchos conocimientos. Versículo 3. Hemos de dar a Dios gracias incesantes por vosotros. Ya de antemano nos están hablando que, a diferencia por ejemplo de los Gálatas, la iglesia de Tesalónica gozaba de un buen reconocimiento, de una buena praxis cristiana. Era una iglesia santa, era una iglesia donde la doctrina apostólica y el evangelio se había conservado en su esencia, donde el bautismo, donde la práctica, la coinonía, el amor entre ellos era reconocido en toda la región. Entonces hemos de dar gracias incesantes por vosotros, hermanos, y esto muy justo, porque se acrecienta en gran manera vuestra fe y en progreso vuestra mutua caridad. Es decir, nótese aquí que el apóstol Pablo no da puntada sin dedal. ¿Y qué antecede a la caridad? Aquí hay dos virtudes.
teologales. El amor. Fe y esperanza. La fe y la esperanza. ¿Qué antecede a la caridad? Aquí, en lo que acabo de leer. Versículo, ajá. Y después de la fe, ¿qué viene? La caritas, el amor. La caridad es igual que amor, ¿cierto? Es lo mismo, es la expresión del amor. Entonces, nótese que la fe y las obras, para que produzcamos las obras que agradan a Dios, por las cuales el apóstol Pablo da gracias al Señor, esas obras provienen ¿de dónde? De la fe. Entonces son obras que provienen de la fe. Él no le está diciendo, ay, ustedes son muy buenos pero no tienen fe. No, él está diciendo, gracias a su fe, ustedes producen obras. Dice, vuestra fe va en manera vuestra fe y va en progreso vuestra mutua caridad. Verso 4. Entonces, fe y caritas, fe y amor van de la mano. La manifestación del amor que Dios quiere en nosotros debe ser producto de la fe. Esa es la fe, ese es el amor que agrada a Dios. Y nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Esto, en unas palabras muy coloquiales, Pablo chicaneaba con los tesalonicenses en las otras iglesias y les explicaba, mire, ellos por ejemplo hacen esto y otro. No para comparar ni para repregarle a los demás, sino simplemente porque él se enorgullecía del amor y la manera en que vivían los tesalonicenses. Y él está hablando de una manera muy paternalista, muy pastoral, de su iglesia, de la gente que había escuchado, por su testimonio, porque los tesalonicenses fueron edificados por Silvano y por Timoteo, que eran discípulos del apóstol Pablo, que eran seguidores y que evangelizaban juntos. Ya hemos hablado de Timoteo, que gracias a Timoteo tenemos la primera y la segunda carta, ¿cierto? Y Silvano, que también era un frecuente acompañante que lo ayudaba también en las prisiones, cuando veíamos Hechos de los Apóstoles y algunas de sus cartas. Entonces, miren de lo que él se orgullecía en las iglesias, de la caridad y de la fe. Dice, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y vuestra fe en todas vuestras persecuciones y en las tribulaciones que soportáis. Y es que en la Grecia en Macedonia de esa época, completamente colonizada por el Imperio Romano, se había extendido el culto idolátrico a todos los dioses, ¿cierto? Aunque los griegos, los macedonios le tenían otro nombre, eran los mismos dioses, siendo por ejemplo Baco para los griegos y Dionisio para los romanos, eran la misma deidad, ¿cierto? La deidad del vino, de la juerga, de la felicidad y de todo esto, del placer y el disfrute. Y se erigían altares a todos estos dioses y ellos hacían sus sacrificios y sus fiestas y todo esto. Y cuando este grupo de comunidades cristianas empezó a practicar la cena del Señor, la oración, el predicar a un Dios que había muerto por nosotros, eso se volvió completamente en contra de ellos y los apartaban de la sociedad. Todo. Mucha gente perdió sus trabajos, mucha gente fue acusada de idolatría, mucha gente sufría porque iba a perder esa ciudadanía romana. Por ejemplo, recuerden que los corintios tenían una doble nacionalidad, por decirlo de alguna manera, tenían su visa romana, por decirlo así, y entonces sufrían también por perder eso, perder todos esos privilegios de ciudadanos, y comenzaron a vivir en el ostracismo, a ocultarse, perder empleos y a ser perseguidos por el mismo pueblo. Entonces el apóstol Pablo está alabando que en medio de esas persecuciones es que se demuestra nuestra fe. Dice, vuestras persecuciones y en las tribulaciones que soportáis, ello es prueba del justo juicio de Dios, en el que seréis juzgados dignos del reino de Dios, por el cual padecéis. Pues es justo a los ojos de Dios retribuir con tribulación a los que los atribulan
y a vosotros atribulados con descanso, en compañía nuestra. Miren pues, aquí están hablando de la justicia de Dios, y la justicia de Dios es como completamente lo contrario a la justicia del hombre. En la justicia del hombre, los cristianos eran una secta de perdedores judaizados, y en la justicia de Dios van a ser los victoriosos herederos del reino de Dios. Entonces es la contraposición de los que sufren y los que lloran. Recordemos las bienaventuranzas: bienaventurados aquellos que lloran, porque recibirán consuelo. Y es esta consolación de la que está hablando el apóstol Pablo. Los que lloran no son los que sufren causas injustas y lloran porque los están oprimiendo. Aquel que por causa de la verdad llora y sufre, ese es el justo delante de Dios. El que sufre y llora por su fe, no el que sufre y llora por la opresión del mundo, porque opresión del mundo vamos a tener desde todos los sectores. Y todas las personas estén en posición de poder o en posición mendicante, en posición de escasez o en posición de privilegio, van a llorar por una o por otra cosa. Porque quien está en estados con ciertos privilegios, bien sea económicos, de poder, de posición, etcétera, etcétera, igual tiene un sufrimiento interior con el que tiene que lidiar y con el que todos tenemos que lidiar, y más si estamos alejados de Dios. Entonces ese llanto del sufrimiento humano no es el que será consolado, sino el llanto de aquel que tiene fe, que ese es el justo. Por eso dice: pues es justo a los ojos de Dios retribuir con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros atribulados con descanso en compañía nuestra. En compañía nuestra, ya el apóstol está diciendo es que nosotros somos parte de una comunidad, y nosotros también como apóstoles estamos siendo atribulados. En la manifestación, o sea, seremos consolados en la manifestación del Señor Jesús desde el cielo con sus milicias angélicas. Se está refiriendo, ya está empezando a entrar en tema sobre la parucía, sobre la segunda venida de nuestro Señor. ¿Sí? Todos vamos a ver o vamos a tener una experiencia de Dios en el que vamos a saber que es el Señor el que está viniendo. ¿Cómo va a ocurrir? No lo sabemos, pero dice Jesús desde el cielo con sus milicias angélicas. Es decir, no va a venir solo, sino que van a venir todas las huestes angelicales, tomando venganza con llamas de fuego sobre los que desconocen a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. La iglesia primitiva, los padres de la iglesia, los primeros escritores dentro de la fe, se referían a esta parucía, a esta venida en fuego, porque no solamente se toca acá, en el capítulo de Mateo capítulo 24, nuestro Señor también habla de esta venida en fuego. También habla en Hechos de los Apóstoles, y en el libro de Daniel también se habla sobre la venida en fuego de nuestro Señor. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos del fuego refiriéndonos al templo de Jerusalén? A la presencia de fuego, a la llama de fuego, a la columna de fuego que había en el templo, en el Santo Santorum, que representa, no solamente representa, sino que era una manifestación de la presencia visible de Dios. El famoso Shekinah de Dios, que es su presencia manifiesta. La misma zarza ardiente, el fuego devorador. Entonces, quiere decir que, y recuerdan ustedes cuando hablábamos de lo que significa la santidad. ¿Qué es la santidad? Apartado, escogido, El pueblo santo. Correcto, esa es la definición. Esa es la definición del término, ¿cierto? Apartado para Dios, perfecto. Pero recuerdan cuando hablábamos de la presencia de Dios en cuanto a sustancia, que la presencia, la santidad tiene que ver con la sustancia. El que santidad no es un concepto. Por ser portadores. Sí, pero ¿qué sustancia? Es decir, que la santidad es precisamente si hay pecado, y el pecado, yo ponía la analogía de un cortocircuito, que alguien por allá atrás me dijo, como un corto, y yo efectivamente, y seguí utilizando eso. Exactamente, que el pecado cuando entra en contacto con la presencia de Dios, choca, y producto de ese choque, los que no estén santificados sufren.
Entonces el fuego devorador, hablaban los padres de la iglesia en interpretación a estos textos, significa que cuando llegue nuestro Señor, para nosotros va a ser delicia ese fuego en el que Él va a venir, esa llama que simboliza la presencia de Dios. Dime. En 2 Corintios Pablo habla del fuego devorador, como todos los que morimos vamos a pasar por ese fuego devorador. O sea, la Iglesia Católica los llama a ese proceso como el purgatorio, pero no es un lugar, sino que es un proceso por el que vamos a pasar, porque necesitamos ser purificados para esa santidad. ¿Es eso también a lo que sí. Entonces, pero eso es de la segunda venida, ¿no, Pablo? Estamos hablando de la segunda venida. De la escatología. Correcto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, la presencia de Dios como sustancia, para los que creen y están siendo santificados, ¿qué va a ser? Va a ser delicia. Va a ser una delicia. Para aquellos que se pierden, va a ser juicio. Porque el juicio de nosotros ya fue. ¿Y dónde fue el juicio nuestro? El juicio de la iglesia. En la cruz. En la cruz fue nuestra justicia. Así que nosotros mismos no nos justificamos. Por eso es que decimos que Él nos justifica. Si nos justificáramos por nosotros mismos, no sé si alcanzamos a no chocar con ese fuego devorador. Pero nosotros, y esto lo simbolizaban el sumo sacerdote cuando era santificado, recuerden, ellos santificaban el atuendo, no podían mancharse, ellos entraban completamente blancos, de una sola pieza, sin costuras, decían apartados para Dios en su tiara, y pasaba el sumo sacerdote con el pectoral con las 12 piedras preciosas simbolizando a las tribus de Israel, entraba ante la presencia de Dios, purificado y tenía contacto, pero ay de que estuviera impuro, porque moría. Y esa muerte significa moría. En ese término, en ese orden de ideas, estaba mostrando o estaba haciendo tipo, manifestando completamente la santidad de Dios. Y es esta santidad de la que nos está hablando el apóstol Pablo. Cuando se manifieste en Jesucristo en su santidad, los santos serán apartados para Él y estarán junto a la iglesia. Pero aquellos que no, entonces dice: por lo cual padece, pues justo a los ojos de Dios retribuiré con tribulación a los que os atribulan, y vosotros atribulados con descanso en compañía nuestra en la manifestación del Señor, en compañía nuestra en la manifestación del Señor Jesús, desde el cielo con sus milicias angélicas, incluyendo al apóstol con toda la iglesia, tomando venganza con llamas de fuego sobre los que desconocen a Dios y no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Esa manera de expresar la no obediencia es aquel que escuchó y simplemente cerró el corazón y no aceptó. No aceptó que alguien pagara por él. Esos serán castigados a eterna ruina, lejos de la paz del Señor y de la gloria de su poder. Así que ¿en qué consiste el mayor sufrimiento? Ese es el sufrimiento del ser humano. El origen del sufrimiento, que ha sido un misterio, digámoslo así, como una pregunta psicológica. Recuerdo cuando era niño, había un libro que me llamaba mucho la atención, que no sé por qué mi papá lo tenía ahí en la biblioteca, y se titulaba El origen del sufrimiento. Y yo me sentaba muy pequeño a leer eso, y era toda, digámoslo así, como toda una disertación sobre por qué sufre el ser humano. Y eso había explicaciones desde la psicología, desde la antropología, y desconocían la causa espiritual del sufrimiento del hombre. Y saben, el origen del sufrimiento, yo creo que podría responder hoy a ese libro, y el origen del sufrimiento es la separación de Dios. ¿Quién es el autor? Eran varios. Bueno, entonces ahí es donde se remonta que es lo mismo que el infierno, o sea, el infierno realmente es un lugar apartado de la ausencia de Dios. Sí, porque nuestra naturaleza siempre va a buscar a lo que nos creó. Y entonces el no tenerlo es esa. El origen del sufrimiento es la separación con el Creador. Ese es el origen del sufrimiento.
Pero porque viene desde Adán Fabris, ¿o qué? Correcto. Ese sufrimiento. Y se va acentuando cada vez más. Y entre más alejamiento, más sufrimiento. Ni siquiera la tecnología, ni siquiera vivir mejor, ni siquiera no tener o no vivir en la precariedad de la Edad Media, donde, digámoslo así, como que el modo supervivencia era lo que eclipsaba la vida de las personas. La vida de las personas era simplemente sobrevivir. Ahora con los tecnicismos, el desarrollo, los trabajos, digámoslo así, que no son tan terribles como antes. En ese orden de ideas, las personas se podría decir que sufren menos, pero a la hora de la verdad, ¿no? Sufren lo mismo. Sí. La ausencia de Dios, solo que ahora cambia de nombre. Antes el problema era no tener, ahora el problema es estrés, o es fibromialgia, o es qué sé yo. Pablo, pero hay personas que están con Dios y sufren. Sí. Los santos, los que... No, estamos hablando del origen del sufrimiento en esencia, pero puedo sufrir con paz. Porque no hay felicidad eterna. Pero puedo sufrir con paz, que la acotación que haces es importante para diferenciar que aún nosotros en este mundo tendremos aflicción, porque no nos hemos encontrado plenamente con Él, sino que tenemos una promesa y tenemos las arras de esa promesa, tenemos las arras nupciales con el Señor, de las bodas del Cordero, y esas arras nupciales están representadas en el Espíritu Santo habitando en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros es la promesa de que un día nosotros vamos a ser completamente restaurados. Y el Espíritu da paz, el gozo. El gozo es la felicidad del Espíritu. El placer es la felicidad de la carne. Sabes que a veces uno puede usar distintamente el término gozo y felicidad, solo que para efectos espirituales utilizamos gozo y para efectos de la carne utilizamos placer. Solo para hacernos entender, pero igual la diferenciación etimológica no tiene, es lo mismo, ¿no? Son sinónimos. Entonces dice, esos serán castigados a eterna ruina, lejos de la paz del Señor y de la gloria de su poder. La separación, el origen del sufrimiento en esencia, ¿no? Del sufrimiento del ser, no del sufrimiento de las vicisitudes y de las cargas humanas de este mundo, sino el sufrimiento de la ausencia de Dios, del cual no gozaban, pues no participaban las personas de la iglesia, porque aún en sus aflicciones ellos escriben. Por ejemplo, cuando uno lee los poemas de La noche oscura del alma, por ejemplo, de Juan de la Cruz, que es un poema muy bonito, donde él se sentía en persecución y estaba recluido en un monasterio, y él escribía La noche oscura del alma, o también se le conoce como La noche de los sentidos, donde él explica como todas sus sensaciones de una manera poética en ese español antiguo sobre el alejamiento de Dios en el que se sentía él en ese momento. Dice, versículo 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que creyeron. Para poder admirar algo hay que estar cerca de Él, con lo cual es como si cuando nosotros recibimos a Cristo, Él nos invita a participar en su gloria, ¿cierto? Él nos invita a participar en su gloria. Y en esa gloria y en ese esplendor vamos a reconocer y alabar lo que es el Señor, ante esa magnificencia de esa visión de ver al Señor y ser partícipes de todo lo que es la gloria y la nueva Jerusalén, lo que es el reino del Señor. Y vosotros habéis creído a mi testimonio. Para eso sin cesar rogamos por vosotros. Estas eran las oraciones del apóstol. Y el apóstol, que conocía la voluntad del Padre, pedía conforme a la voluntad de Dios lo que quiere Dios para su iglesia. Y lo que quiere Dios para su iglesia, ya sabemos: 1, gracia y paz. En Dios tenemos una promesa de gracia y paz. Aquí tenemos 2, otra promesa de Dios, que es la oración, que es el ruego del apóstol Pablo. Miren esto: para eso sin cesar rogamos por vosotros, para que nuestro Dios os haga dignos de vuestra vocación.
y aquí me voy a detener un momento para no pasar por alto. ¿Qué es ser dignos de la vocación? ¿Qué es uno ser dignos de la vocación? Significa que no tiene llamado. Que no tiene llamado. ¿Qué significa? Reconocerse. Como el propósito, ¿no? Vivir acorde lo que dice y reconocer el valor del tesoro, lo que dice Pablo. Llevamos tesoro en vasijas de barro. ¿Algo más? Como el propósito. El propósito, la vocación, el llamado es el propósito. Pero ser digno de... ¿Cómo se es digno? Limpio de corazón. Encontrándose con la identidad, no, digno de Haciendo Dios. la voluntad de Dios solo. Recibiendo al Señor. Perfecto. Todo lo que han dicho hace parte de la dignidad. Pero si Él nos dice ser dignos de la vocación, significa que Dios llama a quiénes. A todos. Si Él dice que en un continuo temporal, es decir, ser dignos a unas personas que les está diciendo que de antemano son reconocidos por su valor en la fe, por Pero su es que calidad el de amor. llamamiento es para todos. Pero ¿quiénes son todos? ¿Qué condición Sus tienen? hijos. Si ser dignos es un proceso, entonces ¿a quiénes llama Dios? Pues el pueblo elegido. A los creyentes. A los que indignos. perseveran, A los que indignos. Quiere decir que nuestro llamado es, para los nuestra vocación es digna, pero Dios llama indignos. Pero Dios qué? No, Llama nada. indignos. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es lo siguiente: a todos nos llamó indignos. El llamado es la Nosotros no Ninguno somos es dignos digno. del llamado, no. Ajá, eso. Ninguno es digno. Es decir, ninguno tiene la ropa del sumo sacerdote y puede entrar ante la presencia de Dios sin electrocutarse, por decirlo en esos términos. Oveja negra. Correcto. ¿Qué pasa? Entonces, al ser nosotros indignos, Él está diciendo, ruego, la oración del apóstol es que nosotros, ahí sí a la que tú dijiste, Pecadores todos. que nosotros manifestemos en nuestra vida diaria Que el sí. llamado que pesa sobre nuestras cabezas. mostrar siempre. Dejar el pecado. Es expresar el llamado que tenemos. O sea, que se Entonces, refleje en nuestra vida, en nuestro comportamiento. y hoy voy a arrojar un ejemplo práctico sobre lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Y me ha pasado a mí y ya me lo han escuchado varias veces, pero como que es siempre el que hablo acá, entonces me toca repetir muchas veces. Pero miren, en muchas ocasiones he tenido que ir a dar charlas, conferencias, a orar por personas, en momentos en los que no la estoy pasando Bien. muy bien, momentos de dificultades, De aflicción. momentos en los que estoy asfixiado por muchas cosas, y hay una persona que necesita del Espíritu. ¿Qué pasa? Con toda honestidad, no quiero ir. Con toda honestidad les digo, no quiero ir. Ay, tan lindo como le sirve a la gente. No quiero ir. Mi carne no quiere ir. Pero tenemos una vocación y somos indignos. Por la vocación he ido, me tocó dar unas charlas y hacer un viaje cuando tenía que resolver muchos asuntos de la vida, y no la estaba pasando tan bien con Dios. De hecho tenía como, no digamos un alejamiento, pero sí estaba... Una pelea. No estaba tan cerca como quizás lo había estado en muchas ocasiones, y es en el momento en el que me toca hacer un viaje de una semana de un ciclo de charlas de no detenerse, y fue un destello, un estallido de milagros que me tocó ver en ese viaje. Milagros de personas sanarse físicamente. Te estaba jalando las orejas. Y yo pensaba, ¿de qué depende? Depende de mi dignidad o de mi llamado. Depende de mi vocación o de quién soy yo, o de cómo actúe yo. Entonces nuestra vocación es irrevocable. La vocación que tú tienes, el llamado que Dios ha puesto para ti, es irrevocable. Es O sea obligación. que ya no. Y conforme a ese llamado, y esto por favor,
quiero que lo tengan muy en mente, porque es algo que he aprendido en la experiencia. Esto no lo he leído ni me lo enseñaron, esto lo aprendí caminando en el Espíritu. Lo que haga Dios con tu vida es en atención a la vocación que Él tiene contigo, no a tu comportamiento. Porque Dios llama indignos a vocaciones dignas. Lo que pide el apóstol Pablo es, y ruega a Dios, lo que pide el apóstol Pablo y ruega a Dios es que nuestra carne se acople a la vocación perfecta que Dios tiene con nosotros. La oración y el ruego de Pablo con los tesalonicenses y en extensión con cada uno de nosotros como su iglesia es, ojo, sean dignos de su vocación, pero también, ojo, que Dios llama indignos. Por eso dice, de lo vil y menospreciado ha elegido para avergonzar a lo que es sabio y entendido. Él no eligió de lo digno, sino de lo indigno. No necesita angelitos, sino para diablitos. mostrar su Pero gloria. diablitos no. No necesariamente porque Él conoce los corazones. Y pues, todos los corazones están llevados. Pero tiene que haber un proceso de aceptación. Él dice simplemente, el corazón del hombre es perverso y engañoso. Sí, es verdad. Pero de todas maneras, cuando usted entra en la presencia del Espíritu. por eso ya es diferente. Eso ya es acoplarse al llamamiento y a la vocación. Pero eso hace parte de lo que se llama la santificación. No siempre, obviamente. Y la idea es que Él va acoplando nuestra vida, nuestro ser, a la vocación y al llamado. Así que no nos sintamos mal, sino que mejor reconocer la vocación. Y entre más reconozcamos la vocación, créanme que la dignidad te va a ser, se te va a volver no una carga, el ser digno a la vocación, sino que se te va a volver una necesidad, pero no como carga, sino como inercia. Una carga y una inercia es muy diferente. Por inercia, cuando tú vas en un automóvil, por inercia, si el automóvil frena, ¿qué pasa contigo? Tú te vas en el sentido, ¿cierto?, del frenado, te vas en el sentido que llevarías normalmente cuando el auto se detiene. Eso le llama la fuerza de la inercia. Física, hola física, el librito aquel. Física 1. Física 1. No, eso ni siquiera, eso era en ciencias, uno lo veía en ciencias naturales, quinto de primaria. Pablo, pero a mí me quedó una duda. Aunque, La inercia, ¿no? Pues, por ejemplo, con lo que dijiste de lo que te pasó a ti en ese viaje, aunque uno acepte la vocación, pero la carne no la quiera, Dios te va a usar. Sí, así vos no la quieras. Precisamente presta uno. Porque Dios te usa a través de tu vocación. Que muestra un botón. Pero es que el Espíritu Santo Pablo lo usó. Pero si la persona no se presta, no. Si la persona no se presta, no está aceptando la vocación. Pero siempre va a ir en contraviento. Pero su llamado es ese, y siempre va a sentir una insatisfacción en su vida, y no va a saber por qué. Y la razón es porque no está haciendo lo que Dios lo diseñó para hacer. Miren, esto es tan importante, y lo que tú estás diciendo es tan importante. No todos vamos a ser predicadores, no todos vamos a ser apóstoles, no todos vamos a ser evangelistas. Cada persona tiene un don, tiene unos talentos. El pez no puede estar fuera del agua, ¿cierto? Todos tenemos en la multiforme gracia de Dios, una función. Y créeme que la función que Dios tiene para ti es la que a ti te gusta. La vocación que Dios ha puesto en cada uno es conforme a la verdad de nuestro corazón, no a lo que nosotros muchas veces creemos que somos. Muchas veces nosotros creemos que somos buenos en algunas cosas y en verdad Dios sabe que somos buenos en otras. Y eso es, o te puedes creer malo en una y ahí tenerle miedo, pero le está, es correcto. Pero eso es espiritual, no nada material. En todo. Muchas veces los talentos y dones de la carne son en función del espíritu. No, yo digo que bueno, entonces vamos a lo de la inercia. Entonces cuando mi vocación, cuando yo empiezo a tener una necesidad de alcanzar esa vocación,
entonces es como cuando frena el bus y yo por inercia me voy, yo no tengo que hacer esfuerzo, sino que la misma vocación va llevando mi carne a ese acople a través del Espíritu Santo. Cuando yo estoy llevando o queriendo cumplir esa vocación, entonces ya no es una inercia, sino una carga. Entonces se me hace pesada la vida espiritual. Y Jesús dice, mi yugo es ligero. Él no dice mi yugo es pesado, es ligero. Es ligero. La ligereza del yugo no significa mediocridad, ni significa libertinaje. Es confianza. Significa que vas de la mano. Significa que alguien está caminando a tu lado para que puedas obedecer a tu vocación. Y que Él carga también con nuestras cosas. Claro. Porque a veces nos cargamos con lo que no podemos y cuando caminamos con Él. Y la cosa es que es en pretérico, Él ya cargó. Él dice, ya cargué y pagué por vuestros delitos y por vuestros pecados. Ya eso, por eso fue consumado. Pablo, pero tú no crees que sabe cuál es esa vocación y fuera eso la disfruta, como estás diciendo. Entonces, o sea, bienaventurado sea. Pero se cansa rato. Siempre. La carne. ¿Qué dice? Una persona que conoce la vocación, camina dentro de la vocación, es feliz en ella y se cansa, claro. El apóstol Pablo conocía su vocación y muchas veces necesitaba descansar y necesitaba un hombro amigo, Timoteo, Tito, todos los que lo acompañaban, porque a pesar de la felicidad, es como un futbolista, está feliz jugando y haciendo eso, y están cansados. Pero después del partido, no, yo pasé muy bueno, pero están jadeando. Es lo mismo. He corrido la buena carrera, he corrido la buena batalla. Correcto. Pero eso es lo que Dios quiere. Uno se puede morir sin haberla despertado. Pero la mayoría para eso. Pero la gente que no conoce de Dios. La mayoría. La gente que no conoce de Dios. No, porque yo pienso que hay mucha gente en fe no camina respecto a su vocación. no cree en el Señor, disfruta y cree en la vida eterna, llevan una vida honrosa, y aún así no caminan en su vocación. ¿Y cuál es el tip para saber? Eso solo... ¿Y cómo vamos? Seguimos con la carta y vamos. No, pero la oración y la intimidad. ¿O alguien te la puede decir? Un profeta. Sí, les voy a ayudar. El próximo retiro espiritual que vamos a hacer va a ser sobre... Para mañana ya tenemos fecha, o sea que para el próximo martes ya estamos divulgando la fecha de retiro, pero es probablemente que sean en el puente de agosto. ¿Y cuál es el tema? Tiene que ver con la iglesia, ¿cierto? Y ahí se va a hablar sobre la iglesia y la vocación. Sí, claro, va a estar grabado, obviamente. Bien. Pablo es como los canales de televisión. Si quieres saber más, espérate hasta el próximo capítulo. Como los libros de aquí. Sea como Netflix mío, o sea, quitan la temporada completa. Del retiro aquí. Miren pues, entonces miren la oración del apóstol Pablo. Para eso sin cesar rogamos por vosotros, para que nuestro Dios os haga dignos de vuestra vocación. Eso solo fue una extensión de lo que el apóstol Pablo está hablando, porque a veces pasamos por alto palabras de revelación muy profundas en la Escritura porque no nos detenemos a meditar en la Escritura, y eso es muy importante cuando uno esté leyendo la palabra de Dios, meditar, porque hay perlas que uno, muchas cosas que uno le está preguntando a Dios ya están ahí, y queremos todo el tiempo que Dios nos repita cosas que ya ha dicho, para que nuestro Dios os haga dignos de vuestra vocación y con su poder convierta en realidad, ya respecto a lo que estábamos hablando, todo buen deseo de santidad y obra de fe.
Entonces, todos los pedidos, pues. Porque mire todo buen deseo de santidad, porque cuando nosotros estamos frente a nuestra vocación, precisamente lo que surge es, pero si yo tengo este llamado y yo me miro al espejo y digo, pero ¿cómo voy a responder si yo soy esto, y saco la lista terrible pues del autojuicio flagelante que todos tenemos? Incluso a veces ¿O no? uno como que dice, como que yo sí iba a ser capaz, como que un miedo que a veces uno dice, no, yo no, ¿cómo voy a hacer? Correcto. Pero es como Moisés, el propósito que tenía, él pensaba que no podía, que no iba a ser capaz, pero Dios era el que lo respaldaba. Pero igual le pataleó pues al Señor. Y le hizo rebeldía y por eso no entró. Bueno, eso fue después. Yo no entra afuera. ¿Qué significa esto? Con su poder convierta en realidad todo buen deseo de santidad. Sabe que en nosotros no se produce la santidad. La santidad, la santificación es obra del Espíritu, no es obra de la carne. Voy a ayunar para ser santo. No, vas a ser más delgado, pero no más santo. Voy a ayunar para conseguir algo de Dios. No, Dios no es un miserable que necesita de que yo aguante hambre para darme cosas. Pero el ayuno sí es para el carácter. Sí. Pero todo le gana. Mira lo que voy a tener que hacer. Correcto. El propósito del ayuno es acallar la carne y sintonizar con el Espíritu. No es para ablandar la mano de Dios. ¿Cómo así? Que las personas están O sea, utilizando que el usted puede ayuno. morir de hambre, pero eso no va a hacer que Dios actúe más rápido. Es que Dios no necesita de nuestras obras, Él es Dios, no nosotros. Y es que actuando así estamos más bien comprando una bendición. Que no se puede comprar porque no tiene precio en la carne. Y porque ya la tienes. Correcto. Es como para... El ayuno fortalece el carácter y la comunión con Dios porque acalla la carne, mengua la carne para que el Espíritu se manifieste. Ese es el propósito del ayuno. El ayuno no se utiliza para conseguir cosas. Porque conseguir cosas con el ayuno significa, yo pago con mi hambre la gracia de un Dios que tiene el puño de hierro así. O sea que ante eso que estoy pensando yo, que yo compro o soy el agente que posibilita la bendición. Pero hay momentos donde uno ayunando logra lo que le está pidiendo a Dios, entonces ahí... No, de pronto escuchó mejor la dirección de Dios. Escuchó mejor. Sintoniza el Espíritu. Ajá, y escuchó mejor cómo debía ser. O se separa para Él. Y ya o se separa para Él. Hola, es que físicamente eso, yo le nivel de dopamina, que uno tiene en el cuerpo, que eso es lo que lo mantiene a uno como todo... Feliz. No, la dopamina, no se vuelve adicto a la dopamina, entonces uno siempre termina es como ansioso, cayendo en esas cosas y eso lo aleja a uno mucho del El ayuno no mueve el corazón de Dios, mueve el tuyo. Acalla tu carne para escuchar y abrirte al Espíritu. Lo que sí como de la fe. Correcto. Lleva mucho para escuchar a Dios. Y entonces, ¿cómo hacemos para ¿Cómo hacemos para tener más fe para mover la mano de Dios más rápido? Gracias por la clase de paciencia. Pero tener fe y mover la mano de Dios. Ahí están sus maestros de paciencia. con la ¿Cómo? fe, Pablo, y lo de la reina Esther entonces, Oh, no. el ayuno que ella ofreció por el pueblo, por su pueblo. Sí. Ella hizo un ayuno largo. Pero es diferente. Es diferente porque eso se llama mortificación, ¿cierto? Y es diferente. Es ofrecer mi sufrimiento para... Entonces el ofrecimiento del ayuno porque el sufrimiento también. Sí, pero es que en esa época igual no estaba Jesús, no. O sea, No, eso fue antes de Jesús. Pero lo que significa, pero eso es una forma, es como decir, como cuando llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Solidarizarse. Exactamente, eso es empatía, eso es una manifestación de amor. Y es una manifestación, voy a esto, pues es la facultad de un intercesor. Muchas veces las personas que tienen el don o la vocación de ser intercesores son personas que ayunan. ¿Y por qué ayunan? Para llorar con el que llora y reír con el que ríe. Y generar esa empatía y que su oración sea genuina. Y Dios mismo, el Espíritu, los lleva a eso. Claro, es que es intercesión. Entonces ya... Incluso yo no puedo interceder por lo que no me importa.
los pasajes de Isaías donde hablan sobre el Hable, verdadero pero ¿cómo ayuno, hacer para hablan lo de la justamente de fe? eso. No me cambie el... No aguante hambre por aguantar, O en sino el aguante retiro. hambre y ayuda al desvalido. Exactamente. Es más Por empatía. eso, Pablo, pero ¿qué pasa en esa historia? O sea, ¿qué gana ella por aguantar hambre con los Interceder, demás? interceder. Era una intercesora. Esther era una intercesora por su pueblo. Entonces Dios la escuchó más porque No, Dios mismo produjo a través de su espíritu el don de interceder. Interceder es un don, es una vocación, es un llamado. Y el que intercede tiene dolor, bien sea por las almas. ¿Alguien de aquí ha tenido dolor por el perdido o ha intercedido por alguien? Sí, cuando oramos. Y si uno intercede sin empatía, es decir, sin sentir lo que la otra persona siente, entonces es como es una expresión que, si bien por la fe puede hacer cosas, la fe, recuerden cuando hablábamos en el último retiro, la fe tiene varios ingredientes. ¿Recuerdan? Sí, Anita, sí, ¿lo recuerda? No, sí. ¿Cuáles eran? Es una sustancia. Es una sustancia, perfecto. Llamamos a la creación con la, Sí. pues cuando lo declaramos, pues la declaración. ¿Y con qué la amasamos? Y la imaginación, pues La amasamos visualización. con la sensación, con la emoción. La emoción es el ingrediente, es lo que dice el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, ¿cierto? La fe es una sustancia y que necesita un alimento y tiene un componente emocional, la fe también. La fe no es solo creer y pensar y saber y ya. La fe tiene un componente de esperanza, y la esperanza es emocional. Cuando uno tiene una expectación, es una emoción, es una expectativa. La expectativa produce una emoción. El intercesor ha de sentir esa emoción, y el ayuno al que fue dirigida Esther es un ayuno para producir la sensación y la emoción de desvalía de su pueblo, porque ella estaba en un estado de privilegio, pero su pueblo no. Y su oración intercesora requería de un ingrediente empático. Ese es el intercesor. Y eso desencadena algo, porque es que a fin de cuentas lo que ella siente por el ayuno termina propulsando su fe hacia la meta que ella tenía. Uno en la fe declara. Siempre. Pero no es una declaración ya por una, sino por el Espíritu. Sí, claro. O por las promesas. Es que la fe viene por la promesa, y las porque no promesas es por lo el mismo Espíritu. yo empezar a declarar cosas que me vienen por mi voluntad a cosas que el Espíritu me ha revelado que se van a dar. Correcto. Recuerden que la fe viene por el oír. ¿Y qué se escucha? Por eso. Entonces tú declaras, y tu fe es en armonía a la palabra de Dios. De lo contrario, no es la fe que produce en el Espíritu, sino que es simplemente tu deseo verbalizado. Pero entonces yo tengo una pregunta. Tú estuviste en el retiro, ¿no? Pablo, yo tengo una pregunta con respecto a eso. ¿Hasta qué punto declarar es chocar o imponer a la voluntad de Dios? No, porque tú no vas a declarar nada, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, tú vas a declarar lo que él ya dijo. ¿Qué hace el apóstol? Si tú tomas, por ejemplo, gran parte de las cartas, de las epístolas del apóstol Pablo, son declaraciones que ya había dicho Daniel, Ezequiel, Isaías. Entonces dice, y como estaba escrito, y como Dios ha dicho, y este es el deseo de Dios para vosotros. Y si uno retrocede al Antiguo Testamento, es lo mismo que él ya había dicho que está diciendo el apóstol Pablo. O sea que el apóstol Pablo está declarando lo que ya existía, correcto. Entonces la fe viene por el oír la palabra de Dios. Se declara el deseo de Dios para nosotros. Correcto. Por eso es que es importante, y les estoy haciendo la puntualización, si se han dado cuenta mientras estoy hablando, la puntualización de dónde están escondidas las promesas de Dios para nosotros a través, 1, de la salutación del apóstol Pablo, 2, de la oración del apóstol Pablo para nosotros. Hay 2 promesas escondidas, como encapsuladas en medio, y solo no hemos pasado ni siquiera del primer capítulo. Y ya tenemos 2 grandes promesas para nosotros. Dios quiere para nosotros gracia y paz. Por lo tanto, yo puedo declarar la palabra de Dios para mí, que es paz. Por eso uno dice cuando entra a un lugar, ¿qué decimos nosotros? Correcto. Y lo decimos como muletilla o verdaderamente porque hemos entendido lo que es el shalom, lo que es la paz, lo que es estar en reconciliación con Dios. Correcto. Con otra pregunta. He conocido personas por ese don de la intercesión que vos mencionabas ahora, que sienten el dolor hasta físicamente de la persona. ¿Qué hacer cuando eso les está chocando como o generando un malestar ya? Pues
Que de pronto sienten temor o ahí, ¿qué consejo les puede dar? Lo voy a decir de una manera, perdónenme, un poco plebe. Pero es como cuando, digámoslo así, que tomaste mucho, como generalmente hago aquí, y ¿qué va a pasar después? Necesito liberar. Perdóname lo escatológico ahí, pero lo escatológico no en función del final de los tiempos. Y ¿qué pasa? ¿Cómo se descarga? Orando, intercediendo. La única forma que el intercesor se va a descargar es intercediendo. Ay, ¿cómo sufro yo con este llamado que tengo? No, te estás inventando ese llamado. Porque el que tiene el llamado dice, gracias a Dios, para eso es lo que yo sirvo. Estoy donde tengo que estar, como estabas diciendo tú ahorita. Que puedes sentir cansancio en el camino, sí, es normal. Nuestro Señor sintió cansancio, Pablo sintió cansancio, pero decía, ay, he corrido la buena carrera. Sentía como aquel que ha jugado el buen partido, pero que está cansado. Y lo disfrutó, y lo está viviendo conforme a su don. O sea, que el que escuches decir, soy un intercesor sufrido, y que ese no es intercesor. Ese no está viviendo su vocación por inercia, sino por lo está viviendo como una carga. Y quien lo vive como una carga está equivocado de vocación. Se está creyendo lo que no lo mandó a hacer. Pablo, pero entonces yo con todo lo que acabas de decir, voy a decir una cosa. Si con la fe se mueve la mano de Dios para acelerar pues como lo que uno quiera, entonces, y la fe se da por no es que se el oír. acelera, primero empecemos por ahí. Uno no acelera, uno simplemente desata lo que Dios ya tiene eso que ya hizo, o sea, uno acelera más bien es el hecho de que a uno nunca le pase nada y que le empiece a pasar por la fe. O sea, no aceleras nada, simplemente traes a la existencia lo que ya está dispuesto para ti. ¿Cómo así? Pero aparece en el no momento. puede adelantar la bendición. No, la bendición ya está, uno más bien la puede traer cuando no está. Pues porque es que porque la bendición de Dios es siempre pero y llega todos el los momento, días. Paulis, en el momento de Dios, Está ¿no? correcto. Lo que pasa es que los tiempos de Dios son No diferentes a los de existen. nosotros. Más fácil se aportan los de nosotros que los de Dios, porque Pero- los de Dios ya están establecidos. Pero otra vez, María adelantó la obra del Señor, pues por medio de su intercesión, cuando le dice, convierte el agua en vino, y él le dice, mujer, no es mi hora. a ver, ¿Qué? Ahora vemos. Que si ahí adelantó el tiempo. Sí, porque nuestro Señor, la manifestación, él está pero hablando de las bodas de obediencia, Caná sí, cuando sí, multiplicó. yo sé, pero Yo no la Entonces obediencia. explícame. ¿Qué te explico? Pero Esa es una homilía que normalmente se utiliza, Manuela, para hablar del poder de la intercesión. Y de la mamá Pero entonces si también. adelantó el tiempo ella. Adelantó el tiempo. O igual Dios sabía que le iba a adelantar, pero No, pues Dios obviamente sabía. dejó registrado eso. Lo que, no, Como para dejar ver el poder de la intercesión, ¿cierto? No, o sea, yo creo que ese adelantar era de adelantar un acontecimiento. Aunque Jesús era Dios, pues lo adelantó. Pero Era como para dejar un precedente de la importancia de la mamá. las personas. Exactamente. De la mamá, pues para mí yo lo veo así, pero ya la mano como de Dios en la vida cotidiana, no en la es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces al yo tener fe no es que yo le esté metiendo más del acelerador, sino que tengo esa paz. estoy desatando lo que ya está para mí. Exacto, y ya espero en emoción. Yo quiero decir algo, es que sustancia. cuando uno ora, uno recibe en el momento que oras, entonces tú ya lo recibiste, pero aparece en el momento que tiene que aparecer, pero tú ya lo recibiste, entonces tienes que tener la certeza y la tranquilidad de que tú ya lo tienes. Por eso necesitamos a María para acelerar a Jesús. Vamos al punto que me pusiste. Nuestro Señor hacía milagros desde siempre, pero no los podía hacer públicos, porque manifestaba quién era. La casa de pronto no había harina. ¿Cierto? Y al manifestar ese milagro, le está diciendo, todavía no he nacido a la vida pública, a su madre. Pero ella intercedió ante él y nuestro Señor multiplicó, ¿cierto? Y queda como símbolo, y lo dijo Alejandra, queda como símbolo del poder de la intercesión. Lo mismo que la cananea. Vámonos a la cananea.
Con el justo, con la oración del justo. Ese es el poder de la oración. Vamos a la cananea, la mujer que era cananea que le dijo a nuestro Señor, él dijo, mujer, todavía no, es decir, todavía no es, pero la fe le hizo hacer. Desata lo que en el tiempo, no quería hablar de esto. Nada, hay una diferencia entre el tiempo kairos, ¿cierto? El kairos, ¿cierto? Que es el tiempo de Dios, y el tiempo cronos, que es el tiempo humano, es el espacio-tiempo del ser humano en el que nosotros vivimos. En el tiempo kairos es un tiempo en griego diferente que se utiliza para el tiempo de nosotros. De Dios. En el tiempo kairos, todas las promesas están condensadas en el Espíritu. Lo que nuestro Señor nos muestra en el Evangelio, no solamente por el pasaje que tú citaste, sino también por el pasaje de la cananea, también por el pasaje de la mujer de la samaritana que está en el pozo. Son 3 pasajes que nos muestran la interferencia entre el tiempo kairos y el tiempo cronos, el tiempo del hombre y el tiempo de Dios. Cómo la fe, siendo un grano de mostaza, puede desatar una montaña y puede traer el tiempo kairos, que es lo que estaba diciendo Sarita, que es la hora de Dios, lo puede traer a tu tiempo cronos. Si nos vamos a ir, y por eso no quería entrar en esta controversia, no es que se adelante nada, trae lo que ya es en el Espíritu. Que ya todo está. Que Dios es presente. Exactamente. Por eso Dios dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque todos están en mi presente. Dios no se rebaja el tiempo nuestro para explicar su naturaleza. Por eso le dicen el Eterno. Los judíos le dicen el Eterno, o le dicen Hashem, le dicen el Eterno, y el Eterno tal cosa, el Eterno tal otra, para recordar la naturaleza de Dios y que no estemos pensando en Dios como en función cronos, como en función siempre de nuestro tiempo, como si Dios cohabitara con nosotros en nuestra linealidad temporal, pasado, presente y futuro. Dios ve la película completa, como esos filmes, esos rollitos que uno veía antes para revelar las fotos. Dios ve toda nuestra vida así, lo que va a pasar y lo que pasó. Y con nuestras generaciones, nuestros bisabuelos, él ve toda la película completa y perfectamente. Así que nuestra fe puede desatar la alineación del kairos y el cronos. Y están las muestras de los tres pasajes del Evangelio. Y ninguna de estas, la fe nunca va a afectar la soberanía de Dios. Porque la fe que produce siempre va a operar conforme a su revelación y a su palabra. Así que nunca va a haber contradicción en nuestra fe y el kairos. El kairos. ¿Estamos? ¿Me hice entender? Sí. Ok, ¿algún aporte, acotación, comentario? No, ¿O seguimos? No sé, cierto. Y esta es pues la oración del apóstol Pablo. Para eso sin cesar rogamos por vosotros, para que nuestro Dios os haga dignos de vuestra vocación y con su poder convierta en realidad todo buen deseo de santidad y obra de fe. De suerte que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros con Él. Cuando nosotros alcanzamos nuestra vocación, vamos a glorificar a nuestro Señor. Qué bueno. Cuando yo camino en la vocación, glorifico al Señor. Ese es el propósito. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo en nosotros? Santificarlo. 1. Y el propósito general con la iglesia, glorificar a Jesucristo. Por lo tanto, que cuando nosotros estamos caminando en nuestra vocación, estamos caminando en el Espíritu. Y el Espíritu glorifica al Hijo, glorifica a Jesucristo. Y si nosotros caminamos en nuestra vocación, caminaremos en la función del Espíritu Santo. Entre más conozcamos nuestra vocación, en el Espíritu más vamos a caminar, en el Espíritu Santo. Más frutos vamos a dar. Y más frutos del Espíritu vamos a dar. Porque los frutos de la carne ya sabemos cuáles son. Envidias, rencillas, discordia, pleitos, chismes, habladurías, ira. Esos son los frutos de la carne.
Mas los frutos del Espíritu son paz, gozo, benignidad, piedad, temor de Dios. Esos son los frutos del Espíritu. Sea Jesús glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de Dios y del Señor Jesucristo, según la gracia de Dios. Es decir, ojo, vuelve y pone la palabra gracia, y no es de gratis. Y la gracia de Dios, del Señor Jesucristo, su don gratuito que te va a llevar a ese acople. Vuelvo y repito, como muchas veces lo he repetido acá y me han escuchado decir, la santidad es cuánto dejo a la operación del Espíritu en mí, no cuánto lucho yo para cumplir la voluntad de Dios, cuánto dejo actuar a Dios en mí. O sea, la santidad es una batalla con dejar ser a Dios en mí, no con hacer para Dios, sino dejar hacer a Dios en mí. Es una batalla por menguar, no por crecer. El yo, por menguar el yo para que crezca Él en mí. Esa es la santidad, la santificación, perdón. Santidad es apartado para Dios. Ya como he enseñado tanta cosa, me toca hablar en buenos términos, porque después me corre. Bien. Según la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y vosotros en Él. Es espectacular. Esta es la unión de Cristo, de nuestro Señor Jesús con la iglesia. Estamos unidos a Él. Y en la medida en que respondamos al Espíritu Santo, esa unión se va haciendo mucho más fuerte. Voy a leer un pasaje que se relaciona con la retribución de Dios, y que hace mucho no estoy haciendo porque me detengo en las explicaciones y no hago las comparaciones con otros textos. Vamos a leer la carta a los Romanos, capítulo 2, del 6 al 16, para que lo ubiquen, que tiene relación del mismo apóstol Pablo con estas palabras. Romanos 2, del 6 al 16. Correcto. Hoy me gustó la palabra correcta. Y pagar cada uno, Romanos capítulo 2, verso 6, y pagar cada uno conforme a lo que haya hecho. Dará vida eterna a quienes, buscando la gloria, honor e inmortalidad, perseveraron en hacer lo bueno. Pero castigará con enojo a los rebeldes, es decir, a los que están en contra de la verdad y a favor de la maldad. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, para los judíos en primer lugar, pero también para los que no lo son. En cambio, Dios dará gloria, honor y paz a todos los que hacen lo bueno, a los judíos en primer lugar, pero también a los que no lo son. ¿Por qué a los judíos en primer lugar? Porque los que primero se convirtieron y llegaron a la fe fueron todos judíos. Y ese es el orden de la dispensación, de la salvación. Porque Dios juzga imparcialmente. Todos los que pecan sin haber tenido la ley de Moisés perecerán sin esa ley. Y los que pecan a pesar de tener la ley de Moisés, por medio de esa misma ley, serán juzgados. Pues no son justos ante Dios los que solamente oyen la ley, sino los que la obedecen. Por cuando los que no son judíos ni tienen la ley hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley. Pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en su corazón. Su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán. Esta es la clásica pregunta que siempre se hace a la persona que no es cristiana, al que no escuchó el evangelio o al que no es judío. Entonces, ¿cómo se salva? ¿Cierto? ¿O quién lo justifica? ¿Qué lo justifica? El día en que Dios juzgará los secretos de todos por medio de Cristo Jesús, conforme al evangelio que yo anuncio. O sea que el juicio es por Cristo y en el evangelio, lo cual quien camina en el evangelio, el juicio está hecho en la carne de Cristo, mas quien no está en el evangelio y está en la ley o está fuera de ella, será juzgado o por su conciencia o por la ley que sigue. Esto es para los judíos y para los que no han escuchado el evangelio.
porque quienes han escuchado el Evangelio y lo han rechazado, el mismo Evangelio que han escuchado y rechazado es quien los juzgará. Bien, esto en referente a lo que el apóstol explicaba de la retribución divina, que estaba como amplificado aquí en la carta a los romanos. Capítulo 2 de Tesalonicenses, de la carta a los tesalonicenses. Buenas personas ellos. Versículo 13. Pero nosotros debemos dar incesantes gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, a quienes Dios ha elegido como primicias para haceros salvos por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. ¿De quién proviene la santificación? Del Espíritu. ¿Y cómo caminamos en el Espíritu? Por fe. A esta precisamente os llamo, es decir, a la fe, por medio de nuestra evangelización. O sea, ¿cómo se produce la fe? Por la palabra de la verdad, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Manteneos pues, hermanos, firmes y guardar las tradiciones en que habéis sido adoctrinados, ya de palabra, ya por carta nuestra. Es decir, cuando él iba y los visitaba y les predicaba frente a frente en la iglesia, o cuando les escribía algo de parte del Señor. Verso 16. El mismo Señor, nuestro Jesucristo y Dios. ¿Cuál está leyendo? Pablo, ¿usted por qué está leyendo mucho? Porque era iba en la en el capítulo 2 y en el capítulo 1 y empezó en el si están atentos, muy bien. El chavo, una máquina que dice chavo Como que no, vamos para el capítulo 2, no. Pero empezaste en el 13 del... Tiene una máquina de tiempo más adelante. Muy bien. Ya están atentos. Ahora sí. Estaban muy dispersos y me tocaba. Pero me di cuenta que sí. Se demoraron, pero sí. Por lo... Hoy se lee muy rápido. ¿Y saben qué es lo peor? Que este es el quid de la carta. Por lo que hace a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. ¿Recuerdan cuando les estaba diciendo ahora que el motivo de la segunda carta era aclarar la primera? Un vacío que se pudo producir en la primera carta y que produjo en los de Tesalónica unas personas que estaban vociferando cosas diferentes a las que el apóstol Pablo había dicho. Es esto el punto que él quiere tocar. Este es el punto fuerte. Por lo que hace a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, es decir, cuando nosotros durmamos, a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Aquí nos está diciendo a todos. Cuando ustedes van a un culto o van a misa, o bien sea el sacerdote o el pastor les esté hablando y esté leyendo un pasaje, ¿cierto? La homilía del sacerdote, y que la gente repite palabra de Dios, es para que la gente tenga en cuenta que lo que está diciendo no es una elucubración del que está hablando, sino, mire, tómelo con seriedad. Es exactamente esto. Mire lo que nos está diciendo a él, el apóstol, por boca del Señor. Con él os rogamos, hermanos, es decir, esto que le vamos a decir, tengan mucho cuidado para que no se engañen y caigan en fabulaciones extensas de otras personas que digan y vengan con cosas amañadas, que no son de parte de Dios. Os rogamos, hermanos, que no os turbéis de ligero. Turbéis de ligero, es decir, están todos preocupados, que va a venir el fin de los tiempos, venga, hagamos esto, corramos, y hacen una cantidad de cosas, pasan mensajes, hacen de todo. Eso estaba ocurriendo en la iglesia de Tesalónica. Estaban produciendo un escándalo mediático y la gente se estaba turbando porque no sabían cuándo iba a venir el Señor, si ya estaban preparados o no, qué iba a pasar, y estaban produciendo un desorden y un caos en la iglesia, cosa que no había dicho el apóstol Pablo por una mala interpretación y por tergiversaciones. Entonces, dice, perdiendo el buen sentido, y no os alarméis. Tengan mucho cuidado cuando les estén pasando cosas completamente alarmistas, que el final de los tiempos,
que los mensajes del vidente este, que el profeta este, que todos estos, y todo es catastrófico, todo es ya bien. Eso pasó en la Segunda Guerra Mundial. Me puse a estudiar sobre lo que decían, lo que estaba pasando en la Segunda Guerra Mundial, y ese era el escenario perfecto para decir: el anticristo es Hitler, la segunda venida es apenas acabe esto, se conforme en las Naciones Unidas y pase esto y lo otro, ya es la segunda venida, y toda la gente estaba preparado para eso, y mucha gente hasta se quedó en búnkers con crucifijos y encerrados, y hasta hace poco, en los años 70, 80, salían personas de refugios con toda su familia esperando a que se iban a encontrar la Nueva Jerusalén, y que se encontraron un mundo completamente cambiado, ¿cierto? Entonces tenemos que guardar esto con el buen sentido. Ojo, no es no estar atento a las señales de los tiempos, es guardar con postura, buen sentido, no turbar ni generar falsas alarmas en las personas. Lo digo porque esto pasa dentro de la iglesia. Y no os alarméis ni por espíritu ni por discurso. Cuando dice espíritu, me gustaría leer otra traducción, pero esto significa como epístola o carta, lo que traducen aquí en esta versión como espíritu. Alguien que me ayude con... Yo le digo, que no cambien fácilmente de la manera de pensar, ni se dejen asustar por nadie que diga haber tenido una revelación del espíritu. Es mejor esa traducción. O haber recibido una enseñanza de la palabra o por carta. Correcto. Entonces él está diciendo, ojo, porque quienes han introducido esos textos alarmistas es una persona que seguramente escribió una carta diciendo que tenía una revelación y que iba a pasar algo y que el Señor iba a venir y todo esto, y alarmó a la iglesia de Tesalónica y la movió en su fe muy diferente a lo que el apóstol Pablo estaba enseñando, y perdieron la compostura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No todo el que diga que es una revelación necesariamente lo es. Entonces nosotros tenemos que permanecer muy firmes en la palabra para poder juzgar todo por la palabra, no que no podamos recibir revelación, sino que la revelación siempre debe estar acorde y en sintonía con la palabra. Que nadie en modo, dice, ni por espíritu, ni por discurso, ni por epístola atribuida a nosotros, es decir, con la autoridad apostólica, como si el día del Señor estuviese inminente, como si el día del Señor estuviese inminente. Pasó en la iglesia del apóstol Pablo y sigue pasando ahora. Pasó en la Edad Media, pasó en la Primera Guerra Mundial, pasó en la Segunda Guerra Mundial, pasó en la... y sigue pasando ahora. Esto sigue pasando ahora. Todas estas cartas son completamente actuales. Los vicios en la fe se siguen dando de la misma forma que se dieron antes. Que nadie en modo alguno os engañe, porque antes, esto es un signo, para que, venga, no se alarmen por estas revelaciones. Busquen el signo que Dios nos ha revelado a nosotros con autoridad apostólica. ¿Cuál es el signo? Porque antes ha de venir la apostasía. Esta palabra apostasía... No, apostasía significa declinar de la fe. Sí, como renegar. Sí, antes en griego la palabra apostasía significaba como rechazar algo, cualquier cosa, ¿cierto? Salirse de algo, como salirse de cualquier cosa. Pero poco a poco la palabra apostasía fue, digámoslo así, como significando simplemente en el tema religioso. La palabra apostasía entró en desuso coloquial y pasó a ser un uso más bien religioso y conforme al lenguaje espiritual del cristianismo, y entró en desuso coloquial, por lo cual apostasía, en el sentido que el apóstol Pablo le está utilizando, es que va a haber una desbandada de rechazo a la fe, incluso de la misma iglesia. ¿Y cómo se mide eso, Pablo? Todo el renegar absolutamente de la fe en grandes proporciones, en desbandadas de personas renegando de Dios y de la fe, que antes se llamaban siendo creyentes, y desbandadas diciendo que Dios no existe, iglesias cerrándose por doquier. Porque eso pasa todavía. En Europa está pasando, pero América y Asia están bollantes en la fe, y África en estos momentos tiene un estallido de iglesia, y de Asia también está teniendo un estallido muy grande. Europa, que antes no se evangelizó, ahora va a pasar a ser evangelizada. En Estados Unidos también hay un acervo de fe muy grande. En América, todo el continente latino, África, como les digo. Sí. No hay un declinar masivo de la fe, pero, digámoslo así, los fundadores de Occidente, que Occidente está fundamentada o está basada en los principios del cristianismo,
La civilización occidental está basada en fundamentos completamente cristianos y eso se está desmoronando poco a poco, pero hay otras regiones que están creciendo en la fe. Va a haber una desbancada, vamos a ver qué va diciendo el apóstol y vamos identificando con los tiempos actuales. Antes de venir la apostasía, antes ha de venir la apostasía y ha de manifestarse el hombre de pecado. Esto es bien interesante por los tiempos que utiliza en griego koiné, que es el griego común que utilizaba el apóstol Pablo para escribir sus cartas. Esa lengua ya desapareció, pues es muy parecido al griego, pero tiene unos modismos y para la escritura es muy diferente. Pero miren cómo se refiere al verbo, al tiempo del verbo. Y ha de manifestarse el hombre de pecado, ¿cierto? El hijo de perdición, miren el tiempo, el hijo de la perdición. Es decir, como si fuera... Es el anticristo, claro. El hijo de perdición, que se opone y se alza contra todo lo que se dice de Dios o es adorado. Acá dice el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario. Sí, el diablo. El Satán, el Shaitan, el adversario, el contradictor. Que se opone y diablos, Shaitan. No, son términos, es lo mismo que decir adversario, pero no es su idioma. Es que más que todo es un adjetivo, no es el nombre como tal. Pero yo no entiendo esa manifestación. Es el advenimiento, es decir, va a surgir una persona. Una persona que es una. Pero el diablo no es el anticristo. No. Va a ser una persona. Va a ser una persona manipulada y completamente llena de él. Sí. Toda persona que esté en contra del evangelio no es un anticristo. Es un tipo anticristo, pero no es. Por eso dicen aquí, qué buena, pero muy bueno lo que estás diciendo. Porque mira, por eso dije el tiempo en el que se usa y el pronombre. El hijo de la perdición. Y miren que ese él es en minúscula. Porque en mayúscula solo se refiere a Cristo o al Espíritu Santo. Pero yo tengo una pregunta con lo que acabas de decir. Iba a seguir leyendo, pero bueno. Del hijo de ese señor. ¿Cómo que va a existir un hombre así? Sí, claro. Es como un líder que va a ser un mal. Mire, voy a seguir leyendo y vamos hablando como al respecto. Cuando al final todo el mundo esté unido. No, él va a estar muy a gusto. Gobierno, ¿no? ¿Cómo? Eso es como que después de mucho tiempo esté gobernado todo el mundo por una persona. Sí, es como hacer... No necesariamente. Pero entonces ese no tendría salvación. No, por absolutamente nada. Es que es el hijo de la perdición. Es el hijo de la perdición. Está perdido, su naturaleza es la perdición. Miren, y ha de manifestarse el hombre de pecado, el hijo de la perdición, que se opone y se alza contra todo lo que se dice de Dios o es adorado, hasta sentarse en el templo de Dios y proclamarse Dios a sí mismo. Esto no, este término para emplear una persona no está lejos de lo que ya hemos leído. En Isaías lo leímos, en Daniel lo leímos. Daniel hablaba del hijo de la perdición también. Decía que cuando el hijo de la perdición se entronizara y se iba a entrar, le llamaba la abominación desoladora al hijo de la perdición, y que la abominación desoladora se iba a sentar en el trono de Jerusalén, en el trono de Dios, perdón, en el templo de Jerusalén, e iba a llenar de sus cultos idolátricos e iba a profanar el templo. Ese evento ocurrió en cabeza de Antíoco Epífanes II, que entró a la ciudad santa y profanó el templo de Jerusalén en época de los macedonios, y entraron de la revolución macabea y todo esto, de los griegos, de los ptolomaicos, de los ptolomeos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que ya ha pasado, y en épocas del Antiguo Testamento también se habla de este hombre de la perdición, que es alguien que va a venir antecedido por una ideología. Entonces, ¿cómo va a gobernar el anticristo? No es que va a ser todo el mundo lo ve como un político en la ONU allá. No, va a haber una ideología, puede ser, pero va a haber una ideología que tenga sumida en la ignorancia completa.
al pueblo, que tenga en la ignorancia una ideología que haya calado también en el corazón, bien sea por los medios de comunicación, porque llamemos lo normal a algo que no lo es. Eso no tiene que ver con el nuevo orden mundial. Sí. Tiene que ver con eso y mucho más. Y con el comunismo. ¿Y por qué haces esa expresión? Buena expresión, porque esa es una palabra. Porque todo lo que están diciendo. Es verdad. Me están enseñando paciencia. Está chévere, no hay afán. Es una manera de decir gracias por enseñarme paciencia. Porque todo lo que están hablando lo vamos a ir interviniendo. Guillermo, ¿por qué me gusta? Ese gato viene muy desorganizado, flaco y desorganizado. Un grupo muy precoz. Ay, gatito. Bien. Va a haber una ideología en el mundo que nos va a tener completamente nublados y que la gente va a pensar: yo como soy de bueno, yo como pienso de bien, yo soy una buena persona y me voy a creer bueno. Y cuando alguien habla de cómo piensa Dios, usted sí es idiota, usted se va en la edad media, hermano, usted está mal, usted no progresa. Nosotros somos progresistas, ustedes no, ustedes son retrógrados, ustedes se quedaron en la época de Cromañón. Eso ya hay indicios, porque el tiempo se va preparando, eso es una escalada. Hay una preparación para una manifestación, ¿cierto? Entonces primero debe haber un falso profeta. El falso profeta profesa algo que va llenando a las personas y que les va haciendo un lavado cerebral para que no pienses como Dios quiere que pienses, como Dios te diseñó, sino que empieces a pensar en un humano completamente diferente. Eso está ocurriendo, o sea, ya se está caldeando, hay una preparación. ¿No has visto las escaleras del tesoro? Pero el falso profeta es lo mismo que el anticristo. Son completamente diferentes. O sea, uno prepara la venida del otro, por así decirlo. Pero el falso profeta no necesariamente es un tipo con un megáfono viajando y dando conferencias. O sea, puede ser como un grupo de gente que es una ideología, es una ideología que cala en la mente de las personas. Es una idea del ser humano contraria a todo lo que es Dios, a la identidad que Dios nos ha dado. Pablo, cuando dice que llegar a sentarse en el santuario de Dios es porque ocupa el lugar y la gente piensa que es Dios. Sí, no hemos llegado allá, o ya llegamos allá. Sí. O es también geográficamente. ¿O es más...? Es muy buena tu pregunta, Sebas. Yo creo que las dos. Es muy buena porque hay algunas interpretaciones que lo llevan al literalismo y ven que la figura del anticristo se va a sentar en el tercer templo, ¿cierto? Se va a sentar en el tercer templo y va a ocurrir así como Antíoco Epífanes II, que se metió en el templo y dijo: es que yo soy Dios, ustedes no van a tener ningún Dios, y puso sus dioses griegos, que a eso le llamaban la abominación desoladora, a un hombre completamente herético metiendo y entrándose en el templo de Jerusalén. Y lo ven de una manera muy material. Pero cuando uno está leyendo Apocalipsis, nota que es mucho más allá, porque es algo mucho más mundial, ¿no? Y es algo que va a tener obnubilado a gran parte de la población mundial, ¿cierto? Entonces puede tener ese grado de materialidad, no sabemos si ocurriría de esa forma, o por lo menos visitaría el templo, no sería que se va a quedar allá a vivir y dirá: yo voy a poner mi trono acá, pero sí que hubiese de ese personaje hubiese una visita en ese tercer templo. Y hay otras versiones que también dicen que es el Vaticano, ¿no? Hay otras versiones, muy bien, que también lo dice. Hay otras interpretaciones que lo ven como el templo, lo ven como la iglesia como un templo vivo de Dios, en el que cada uno de nosotros somos piedras vivientes. Entonces, con esa interpretación espiritualista de la iglesia que el apóstol Pablo se hace con una interpretación para este pasaje que dice que la abominación desoladora será en cabeza del Vaticano, ¿cierto? Pero miremos el poder de convocatoria del Vaticano a nivel mundial para decirle a las personas que hagan algo o no. No le hacen caso ni dentro de la propia iglesia. Pues, pero estoy hablando con cariño. Pues. Sí. Hay que ser, amor no quita conocimiento. Entonces, ahora, dice el Papa: no al aborto, y a los gobiernos no les importa. ¿Cierto? Entonces, pero debe ser algo que acapare a todo el mundo. Yo no me decanto por esa interpretación, por eso, ¿cierto?
por el poder de convocatoria a nivel mundial y de tener dormidos a gran parte de la población mundial diciendo yo soy muy bueno por pensar así, es que la gente que cree en Dios y todo, en ese tipo de dioses están mal, Dios no es así, eso es así como lo crea y todo eso. Eso es teso, a uno le pasa. Pero mire también el procurador que tuvimos y todo el mundo lo odiaba que porque pensaba como Dios y que era de los dinosaurios y cómo lo atacaban a él también. Esa es una muestra de alguien que decía a un principio bíblico, incluso él ni siquiera lo usaba no lo hablaba desde la Biblia, sino desde el justnaturalismo, que para los que estén estudiado derecho, que incluso proviene, bueno, lo voy a terminar hablando de Kant. Sí, la familia como Dios la creó. Sí, porque lo atacaban era porque no estaba porque no quería el creador, la matrimonio entre bien. Sí, entonces dice, esto que es importante, hasta sentarse en el templo de Dios y proclamarse Dios a sí mismo. Ya son las 9:35. Dejemos acá. La próxima charla vamos a hablar sobre